Voy a hacer historia. El salario mínimo sube 23% y pasa de 1.423.500 a 2 millones de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte. 2 millones, el mayor aumento en más de 25 años. ¿Y saben qué? Esto no es populismo, es justicia social. La oposición grita, se viene el caos, desempleo, inflación desbordada. ¿Les suena? Lo dijeron en 2022, en 2023, en 2024 y nada de eso pasó. Al contrario, la economía creció, el desempleo bajó y la inflación se controló. ¿Recuerdan cómo era el tema en los gobiernos de derecha? Aumentos miserables del 3 al 7% y la pobreza seguía igual, el desempleo no bajaba, la economía estaba estancada. Hoy, con Petro, el acumulado de aumentos supera el 42% en 3 años. Eso sí es histórico. La OIT decía que Colombia estaba lejos de un salario digno. Según sus estudios, el salario mínimo vital, ese que cubre alimentación, vivienda, salud y educación, debía rondar el 1.826.000 pesos y antes estábamos muy por debajo. Hoy, con este aumento, el mínimo queda en 1.750.000 pesos más el auxilio de transporte, llegando a 2 millones de pesos. Por primera vez nos acercamos al estándar internacional del salario vital. Esto no es un capricho, es cumplir con lo que el mundo exige para garantizar condiciones dignas, así a algunos les cueste trabajo entenderlo. Pero ¿y entonces dónde queda Colombia ahora? En el top 5 de los salarios mínimos más altos de América Latina, con $540 mensuales, superando a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y ojo, el mayor aumento porcentual de toda la región es nuestro. Colombia dejó de ser un país barato para la mano de obra. A ver si nos dignificamos y dejamos de ser tan apocados. Que todo sube de precio. Claro, muchos servicios están indexados al mínimo y aumentan, es obvio. Pero ahora quienes ganan el mínimo tienen más dinero para poder pagar. Lo grave sería que todo suba y el salario mínimo se quede igual. Este aumento significa más consumo, más dinamismo económico, más empleo. Cuando la gente compra, la economía se mueve. Y eso no es teoría. En 2022, subir el mínimo sacó a 1.6 millones de personas del hambre y la pobreza extrema. ¿O ya se les olvidó? ¿Y saben qué pasó? Que ellos tenían la oportunidad de negociar. Cuando los sindicatos propusieron el 16%, FENALCO, la ANDI y todos esos gremios muy orgullosos se pararon de la mesa y dijeron que no tenían nada que negociar y no pensaron en que ese podía ser el acuerdo que hoy no los tendría discutiendo el 23% del aumento del salario mínimo. Es que no tienen capacidad, se niegan a sentarse con este gobierno a hacer cualquier cosa, pero cuando el gobierno entonces dice, listo, no quisieron, pues entonces lo pongo con decreto, ahí sí salen a llorar y a echarle la culpa a los demás, al gobierno que se había sentado a negociar con ellos y ellos simplemente se hicieron los de la vista gorda, se hicieron los locos y no quisieron negociar. Entonces, ¿de qué se quejan? Si ustedes estaban ahí sentados en la mesa y no se les dio la gana de alzar la mano, de decir todas las cosas que están saliendo a decir hoy, en ese momento no estaban llenos de argumentos, ahora sí, tan extraño, ¿no? Y yo sí quiero decirles que esto no es improvisado, hay planes para que el aumento sea positivo, incentivos a la producción nacional, apoyo a pymes, fortalecimiento del agro y la industria. Si la gente tiene plata, el mercado interno crece y eso es desarrollo puro. Hace décadas no veíamos cifras así. Hoy Colombia avanza, rompe paradigmas y demuestra que un salario digno no es un lujo, es justicia social. Que no te engañen, este aumento no es un problema, es una solución para un país que quiere crecer con equidad. Así es como se construye futuro. ¡Ay! Y buenas noticias, se me olvidaba, les tengo una ñapa. Como si fuera poco, justo cuando se anuncia el aumento del salario mínimo para el 2026, hoy el DANE Colombia publica la cifra de desempleo para noviembre. Esta fue del 7%, la tasa más baja del siglo. ¿Dónde están ahora los que decían que todo se iba a derrumbar si Petro llegaba al poder? Se les acabó el negocio de la pobreza y aún así siguen chillando, pero ustedes no son tontos, no se dejen manipular. Si la derecha llega, este tipo de cifras no van a volver a ser sino lo mismo que pasaba antes, cuando
cuando ellos estaban acá. Nadie con poder adquisitivo, nadie con justicia social. La pobreza volverá el desempleo, volverá la injusticia social, eso no lo duden. Entonces, a no dejarse manipular y ojito con el voto, que ya casito nos toca encontrarnos en las urnas.